Para ajustar unas tijeras de zigzag, lo más importante que debes saber y que debes conocer sobre cualquier otra cosa es cuál es el papel de esta pieza que vemos acá en el funcionamiento de la tijera. Así que si quieres saber cómo ajustar tu tijera de zigzag para que corte de manera suave y no se atasque ni sea muy dura al abrir y cerrar, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y vamos a mirar que aquí efectivamente dobla la tela, sí, todavía la dobla. Vamos a mirar desde la segunda línea, todavía dobla la tela. Miren que trata de cortarla, pero la dobla. Y vamos a mirar desde la tercera línea. Miren que aquí ya corta la tela. ¿Sí ven? Hicimos tres ajustes y miren, tres partes donde se va desplazando hacia la punta el lugar donde la tijera comienza a cortar. Bueno, un paréntesis antes de que continuemos. Como seguramente ya se dieron cuenta que este video se toma su tiempo porque son 30 minutos de información valiosísima e invaluable que no vas a encontrar en ningún otro canal de YouTube, de eso estoy 100% seguro. Entonces, para esas personas que parecen un alma en pena, sin sosiego y sin descanso, les voy a dar ya mismo la versión resumida de este video y es la siguiente. Cuando la tijera esté muy dura, simplemente para que corte más suave, aflojas acá. Y si se te fue la mano, pues vuelves y aprietas y listo. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con los dientes o con lo que tú quieras? Ahí ya te quedó tu respuesta en 30 segundos. Como te gusta a ti, ya puedes continuar con tu vida angustiosa antes de que empieces a escribir bobadas en los comentarios. Para el resto de personas, para esas que de verdad valoran y aprecian el conocimiento que aporta valor a sus vidas, y que les gusta conocer la causa de las cosas, la raíz de un problema y la solución, y que no buscan un sí porque sí o un no porque no, como muchas veces se le dice a los niños. Entonces los invito para que se queden en el video y aprendan cosas importantes. Al resto les deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y sigamos con el video. Muchísimas personas me han escrito en los comentarios de los videos preguntándome cómo pueden ajustar las tijeras de manera que al cortar no sea tan duro, porque se les bloquea, se les atasca y tienen que hacer demasiada fuerza, incluso aún estando nuevas. Les voy a contar una cosita. En este video les voy a enseñar no solamente una, sino 2, 3, 4, 5 maneras diferentes de ajustar unas tijeras de zigzag. Así que quédate hasta el final porque lo que te voy a enseñar aquí te aseguro que nunca lo vas a ver en ningún otro video de YouTube. De eso estoy 100% seguro. Estas tijeras de zigzag, como podemos ver evidentemente, traen una pieza acá internamente entre las dos hojas de las tijeras que cumplen una función. Lo más importante de esto es esta pieza. Les voy a explicar cuál es la función de esto de manera gráfica que me puedan entender y se los voy a explicar con estas tijeras. Les voy a mostrar. Resulta que esa pieza, resulta que cuando tenemos unas tijeras, yo me imagino que de pronto algunas personas sabrán que cuando estamos utilizando unas tijeras, con cerrar la tijera no es suficiente, ¿sí? Porque muchas veces la tijera va a doblar la tela, la mayor parte de las veces por lo general va a doblar la tela y no la va a cortar, incluso aun cuando la tijera esté afilada. Como podemos ver en este caso, que yo cierro la tijera y no corta la tela. ¿Qué pasa? Si yo tengo unas tijeras y no las cojo bien acá en esta parte, sino agarro bien la tijera con la mano para que al momento de cerrar haga el movimiento como debe ser, la tijera va a doblar la tela. Sí, miren que si yo aquí cojo la tijera con la punta de los dedos,
como sin ganas, como si no quisiera cortar, como si realmente no las quisiera utilizar, miren que la tijera dobla la tela, ¿sí? Pero si yo cojo la tijera como debe ser, miren que aquí ya no estoy poniendo solamente la punta de los dedos, sino que me estoy ubicando como debería ser. Miren que la tijera aquí sí va a cortar la tela, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por lo siguiente. Resulta que las tijeras, esto ya se los había explicado en otros videos, las tijeras funcionan por la fricción que se produce al momento en que estos filos internos, bueno, estos filos internos no, el filo en el momento en que el filo de las hojas se tocan el uno con el otro. Cuando ese filo se va tocando, a medida que se va cerrando la tijera, es ese contacto el que permite que la hoja corte, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que cuando nosotros cogemos la tijera de esta manera, lo que estamos haciendo, les voy a explicar lo que pasa en ambas partes de las tijeras. Cuando yo meto este dedo aquí en la tijera, yo estoy haciendo contacto en dos partes principalmente, en este lado y en este otro. Cuando yo meto el dedo así de esta manera atravesado, lo que estoy haciendo con esta parte de mi dedo es empujar la tijera hacia este lado de acá. Esta hoja la voy a empujar hacia este lado de acá y este lado lo estoy empujando hacia acá. Cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy obligando esta parte de la hoja a que coja esta dirección, ¿sí? Así de esta manera. Y con este otro lado, cuando yo meto mi dedo acá, lo que estoy haciendo en este punto es empujar este lado de la hoja hacia acá, ¿sí? Hacia acá. Y con la yema de mi dedo estoy alando la tijera hacia este otro lado, ¿sí? La estoy moviendo hacia el lado de allá. ¿Qué hace este contacto aquí? Este contacto lo que hace es que esta hoja me la empuje hacia acá. Por lo tanto, cuando yo cojo la tijera como debe ser, lo que estoy haciendo con mis dedos es obligando las hojas a que se crucen de esta manera. Y ese contacto que se produce acá es el que hace que la tijera corte. Espero que haya sido claro. Con estas tijeras, esta pieza que hay acá, esta pieza cumple en la tijera de zigzag exactamente lo mismo que les acabo de explicar en esta tijera, ¿sí? Esta sola pieza cumple esta función que les acabo de explicar aquí en esta tijera convencional. Miren una cosa, si yo tratara de cortar esta tela aquí, miren lo que voy a hacer. Voy a coger la tijera de esta manera, ¿sí? Si yo tratara de cortar una tela con esta tijera, ¿ustedes creen que esto funcionaría o no? ¿Que cortaría o no cortaría? Vamos a probar. Miren que no corta, ¿sí? Por más que yo lo intente, aquí podría amanecer y no sé, de pronto en algún momento, eventualmente, de tanto hacerlo, puede que corte un poquito la tela. Sí, pero miren que no pasa absolutamente nada. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo con una tijera de zigzag hago exactamente lo mismo? Ah, bueno, por cierto, quienes están viendo, levanten la mano quienes están viendo la serie de videos donde les enseño cómo ajustar tijeras de este tipo. Los que todavía no estén viendo la serie de videos de cómo ajustar tijeras para cortar tela, no saben el tesoro tan grande que se están perdiendo. Así que les ultra recomiendo esa serie. Entonces, ¿quiénes dicen que esto funciona o no funciona? Miren lo que estoy haciendo, no estoy cogiendo la tijera con las dos manos. Vamos a hacer la prueba. Miren aquí. Miren lo que pasó. Cortó perfectamente.
¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que yo cogiendo una tijera, ni siquiera con la mano completa, una tijera corte la tela? ¿Sí? Eso es posible gracias al mecanismo que traen las tijeras de zigzag internamente, que es el que permite que la tijera corte de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál mecanismo? Este. Una vez aclarado eso, vamos a un tema muy esencial en el ajuste de la tijera, y es el siguiente. Resulta que esta pieza que ustedes ven acá, la función que cumple es asegurarse. Miren que la tijera aquí yo la muevo y ella acá es flojita, ¿sí? Es sueltecita. Miren que ella aquí se mueve con facilidad, ¿sí? Miren que ella acá se desplaza fácilmente, ¿sí? Sin ningún problema. Miren que yo la muevo con un dedo y se desplaza. Pero cuando ya se tocan aquí los dientes de la tijera, ella se atasca y miren que ya no la puedo mover con tanta facilidad, ¿sí? Ya tengo que hacerle mucha más fuerza. La función de esta pieza es asegurarse que los dientes de las tijeras se toquen en todo momento cuando las estamos cerrando, ¿sí? La función de esta pieza es asegurarse que haya fricción entre esta hoja y esta hoja a todo lo largo de la tijera cuando la estamos cerrando. Esa es la función de esa pieza. Y la de esta y la de este tornillo, la función de eso es simplemente unir las dos hojas, pero las dos se combinan. Les voy a mostrar algo. Estas tijeras, por ejemplo, la clienta me decía, la dueña pues me decía que estaban muy duras, que ella anteriormente le funcionaban bien y que ahora tiene que hacer demasiada fuerza, ¿sí? Voy a aflojar un poco aquí esta tuerca. Sí, la voy a utilizar, esta primera herramienta de las 5 que les mostré, así que no me vaya todavía, que se va con la información incompleta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren donde tengo aquí esta muesca, voy a poner aquí una línea con marcador para que podamos mirar. Sí, miren aquí donde está. ¿Sí? Bueno, antes que cualquier cosa, vamos a mirar desde dónde corta la tijera. Vamos a mirar si desde el primer diente, vamos a mirar a ver si ella es capaz de cortar desde por lo menos desde este dientecito, que es el segundo. Permítanme, que es que estoy en una mala posición aquí para grabar este video y quedo un poco incómodo. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una marca aquí, a ver si por lo menos desde ese segundo diente es capaz de cortar la tela. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerlo y vamos a mirar a ver si desde ahí, desde ese segundo diente, es capaz de cortar. Miren que efectivamente es capaz de cortar desde ahí, desde donde está la línea, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aflojar ahora sí esta parte de acá hasta aquí aproximadamente. Miren donde quedó la muesca. Miren, estaba aquí y miren acá donde quedó ya, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente la prueba, a ver si ella sigue cortando desde aquí o desde donde empieza a cortar. En teoría debería, si yo trato de cortar desde esta misma línea, debería doblar la tela, no debería cortarla desde ahí. Vamos a probar. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que pasa? Dobla la tela, ¿sí? Miren lo que sucede. Vamos a mirar desde un poco más abajo. Vamos a mirar desde acá. Vamos a mirar desde el siguiente diente, a ver qué pasa. La corta desde dos dientecitos más abajo, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Resulta que cuando nosotros aflojamos esta parte de acá, esta parte, le estamos restando eficiencia a esta otra pieza que hay internamente, ¿sí? Porque este tornillo se encarga de unir las dos hojas,
¿sí? Ese tornillo, la función es unir las dos hojas, o sea, como dos elementos individuales, la función de ese tornillo es unir las dos hojas, ¿sí? Pero, la función de esta pieza, una vez que las hojas están unidas por el tornillo, la función de esa pieza es asegurarse que después de que las hojas están unidas por ese tornillo, vamos a imaginar que mis manos son la tijera, ¿sí? Y que este tornillo está aquí atravesado. Después de que las hojas están unidas por ese tornillo, la función de esta pieza negrita es unir las hojas de esta manera, ¿sí? Unirlas de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aflojo este tornillo de acá, estoy generando un espacio en este lado, ¿sí? Que impide que la pieza negra una estas hojas. Entonces, ¿qué pasa? Al haber este espacio aquí en este lado, ya las tijeras no van a hacer contacto desde el principio, sino que van a hacer contacto desde más adelante. ¿Por qué? Porque aquí generé un espacio al aflojar ese tornillo. Bueno, vamos claros hasta ahí. Entonces, en ese orden de ideas y basados en eso, ¿qué tienes que hacer tú, mi estimado amigo, amiga que me escuchas y que me has preguntado en los comentarios de los videos? ¿Qué puedes hacer para que tu tijera de zigzag corte de una manera más suave y no sea tan duro de utilizar? Lo que vas a hacer es que vas a darle el ajuste ideal acá. ¿Ideal de qué manera? Ideal entre el largo de la tijera según el tamaño de tu mano, ¿sí? Y la suavidad de acá. ¿Por qué? Mientras más aflojes acá, con base en todo lo que les acabo de explicar, mientras más flojo esté aquí, más adelante hacia la punta la tijera va a comenzar a cortar, ¿sí? De ahí hacia atrás va a doblar la tela, la va a mascar. Mientras más apretes acá, mucho más atrás va a empezar a cortar la tijera, pero va a ser muchísimo más dura para abrir y para cerrar. Entonces eso lo tienes que decidir tú según tus preferencias, según la morfología de tu cuerpo, según el tamaño de tus manos, para saber si te sirve muy apretada o más flojita si eres una dama y de pronto tienes algún problema articular o bueno, o te cansa pues para trabajar. Entonces miren que aquí en este caso, después de haber aflojado un poco, miren que la tijera aquí en la primera línea que habíamos hecho no corta, ella comienza a doblar la tela, ¿sí ven? Miren ahí, ella comienza a doblar la tela, pero si nos desplazamos un poquito hasta la siguiente línea, miren que ella aquí ahora sí corta la tela, pero fue porque yo aflojé. Vamos a aflojar la tijera otro poquito más. Inicialmente la teníamos acá, esta muesca que vemos aquí, esta fisurita la teníamos acá, la habíamos llevado aquí y ahora la trajimos hasta acá, ¿sí? Miren ahí. Vamos a probar nuevamente acá y acá. Y diría yo que con esa otra línea que le di probablemente corte aquí, ¿sí? Vamos a mirar a ver. Vamos a comprobar esa teoría. Vamos a probar. En este caso ya la tijera ya está mucho más sueltecita, ¿sí? Aquí la tijera ya abre y cierra con más facilidad. Miren que anteriormente cuando comencé a explicarles, miren que yo aquí movía la tijera y cuando llegaba aquí a este primer diente la tijera se atascaba. Miren aquí ya como cierra bastante solamente con este dedo, ¿sí? Miren, de hecho miren cómo está de floja. Miren cómo se mueve sola. Miren que al principio traté de moverla, incluso giré la tijera a ver si se abría o se cerraba sola y la hoja no se movía. En este caso ya solamente con el peso de la hoja la tijera se mueve, ¿sí? Es porque ya está más floja. Vamos a probar aquí nuevamente a ver qué pasa y les explico otra cosa súper importante. Pónganme pues cuidado. Vamos a probar aquí nuevamente. La primera línea en el segundo diente. ¿Por qué en el segundo diente? Porque recuerden que ahorita les expliqué que aún en el primer diente, aún para mí que mi mano es grande, miren que me toca abrir demasiado la mano y es muy incómodo para uno trabajar. Si tú quisieras que ella corte desde el principio, desde el primer diente, es muy incómodo para trabajar, ¿sí?
lo normal es que tú puedas tener un mejor agarre al momento de cortar. Es más, les voy a contar una cosa. ¿Se acuerdan lo que les estaba explicando aquí ahorita al principio de este contacto y este contacto de acá? Adivinen una cosa. ¿Por qué creen ustedes que la forma de estas empuñaduras son así? A ver, aquí. ¿Por qué creen ustedes que esta forma de estas empuñaduras son así? Díganme por qué. Miren, aquí es así y aquí sigue la misma dirección. Así en lateral. ¿Para qué? Para comodidad. Eso se llama ergonomía. Miren, esto se acomoda acá en esta parte. Yo aquí ahorita lo hacía con el dedo porque como esta empuñadura es mucho más pequeña, yo no puedo meter el dedo hasta acá porque pues sería imposible de manipular. Sí, sería imposible de manipular si yo la cojo así. Hay que dejar el dedo un poquito más atrás, ¿sí? Para poderla utilizar. Pero justamente por eso es que esta parte de la empuñadura plástica de algunas tijeras traen esta forma para que se adapten al diseño de la tijera. Entonces vamos a probar aquí nuevamente. Miren que es algo que pareciera evidente, pero quizá para algunas personas no lo es. Vamos a probar aquí nuevamente, cortando desde la primera línea. Y vamos a mirar que aquí efectivamente dobla la tela. Sí, todavía la dobla. Vamos a mirar desde la segunda línea. Todavía dobla la tela. Miren que trata de cortarla, pero la dobla. Y vamos a mirar desde la tercera línea. Miren que aquí ya corta la tela. ¿Sí ven? Hicimos 3 ajustes y miren, 3 partes donde se va desplazando hacia la punta el lugar donde la tijera comienza a cortar. ¿Cómo pues les voy a dar la clave del éxito aquí? ¿Cómo saber yo en qué parte la tijera me va a comenzar a cortar según el ajuste que yo haga aquí? Lo primero es, recuerden que van a aflojar según sus necesidades y sus preferencias, pero la mejor manera de tú saber dónde te va a empezar a cortar la tijera es cuando tú trates de cerrar la tijera en el punto donde la tijera se atasque. Quiere decir que a partir de ahí la tijera va a empezar a cortar. ¿Qué vendría a ser dónde? Aquí en la tercera línea, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta, si yo cierro la tijera y la tijera aquí no se me atasca, quiere decir que la tijera acá, antes de esa segunda línea, no me va a cortar. ¿Dónde va a cortar? Donde la tijera se atasque. O sea, donde ahí cerca de la tercera lineecita, ¿sí? Esa es la mejor manera que tú tienes de saber dónde te va a comenzar a cortar. De esa forma tú vas a buscar el punto ideal según tus preferencias. Sí, que tú digas, no, es que yo la prefiero más flojita, así me corte nada más aquí, porque yo solamente corto con la punta. Ah, no, es que yo solamente corto con la punta, con esta parte de aquí. Voy a decir algo. Es que yo solamente corto con la tijera a partir de acá, por decir cualquier cosa. Yo corto con la tijera a partir de acá solamente. Entonces a mí no me interesa si de aquí hacia atrás no me corta. Entonces, ¿qué haces tú? Simplemente aflojas, aflojas y aflojas hasta el punto donde tú lo necesites. Miremos dónde está la guía en este momento, acá. Entonces, ¿qué haces? Sigues aflojando, ¿sí? Hasta el punto en que te llegue a ese lugar que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tengas la máxima comodidad. Vamos a mirar a ver dónde se atasca aquí en este lado. Más o menos aquí, más o menos, sí, más o menos, miren. Se atasca donde, más o menos, donde hicimos la lineecita, ¿sí? Entonces eso quiere decir que si yo tomo un trozo de tela para cortar a partir de esta línea, de esta cuarta línea que acabo de hacer, la tijera ahí debería cortar. Ah, bueno, aquí por ejemplo corta, pero ya con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque existe una cosa en la física que se llama la ley de palanca, ¿sí? ¿Qué es? A mayor palanca menos fuerza y a menor palanca más fuerza. En este caso, como ya la tijera está tan floja acá, recuerdan lo que les estaba explicando, como ya aflojamos tanto el tornillo, ese espacio que hay ahí ya es demasiado grande. Entonces, al ser tan grande ese espacio que hay aquí, la tijera ya le cuesta dificultad tocarse a lo largo, ¿sí?
Mientras más apretamos el tornillo, mayor contacto va a haber en los dientes de la tijera, ¿sí? Y mientras más flojo va a ser más difícil para ella. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente en este caso, si yo intento hacer el corte nuevamente, pero ya utilizando el movimiento que les decía ahorita al principio, probablemente la tijera corte. Vamos a probar. Efectivamente, la teoría que les acabo de decir es cierta. Miren que aquí, ahora si yo hago uso de estos apoyos que les expliqué al principio, los que les expliqué con la tijera, recuerdan, si yo hago uso de ese principio que les expliqué al principio, de estos contactos de acá, miren que ahí sí, la tijera corta a partir de esa última línea. Sí, miren aquí. Sí, pero incluso vamos a mirar desde más atrás. Incluso desde más atrás. Miren. Pero, ¿por qué se produce eso? Aquí ya, bueno, aquí ya tengo que hacer mucho más fuerza. Tengo que, con estos dedos, tengo que atraer más esta hoja para que la tijera me corte desde más atrás. Y queda suavecita, así, supremamente suave. Miren que prácticamente cierra hasta la punta sin necesidad de hacer mucha fuerza. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que ya tú tienes que tener presente que si tú no haces el movimiento que normalmente hacemos con estas tijeras convencionales, al momento de cerrar, las hojas no van a funcionar, ¿sí? Entonces, para que lo tengas presente, miren acá. Si yo hago el funcionamiento aquel, ella me corta toda la extensión de la hoja, de las hojas cortan. A ver, permítanme, que estoy aquí supremamente incómodo, ya me está doliendo la espalda, porque esto lo estoy mirando no con los ojos, sino a través del lente de la cámara. Entonces me disculpan ahí lo extenso del video, pero realmente estoy en una posición supremamente incómoda. Miren que aquí la tijera corta, si yo hago uso del movimiento que les decía, miren que la tijera soy capaz de hacerla cortar a todo lo largo de la hoja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer la prueba que hicimos al principio, a ver si la tijera funciona o no, como funcionaba cuando comenzó el video, que es como con solamente de esta manera. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pasa que dobla la tela y no la corta. ¿Por qué? Porque en este momento, al haber aflojado tanto esta tuerca, anulamos por completo el funcionamiento de esta pieza, ¿sí? Para poder que esta pieza cumpla su función y que la tijera corte bien, sin necesidad de que tú hagas ese movimiento, ¿sí?, de apoyo aquí lateral para que las hojas se crucen, lo que tenemos que hacer es volver a apretar para que la tijera vuelva a cortar. Vamos a hacer nuevamente el proceso de devolver la guía de aquí, por lo menos hasta acá, hasta esta parte, hasta la mitad. La voy a volver hasta aquí, hasta la mitad. Vamos a hacer la prueba. La voy a volver hasta la mitad de estas dos líneas, de las dos líneas que hice al principio. Miren aquí, le devolví hasta la mitad de las dos líneas iniciales que hice al principio, o sea, hasta acá, ¿sí? Y vamos a probar nuevamente a ver si la tijera sola, sin que la coja totalmente con las dos manos, es capaz de cortar. Vamos a probar nuevamente. Miren que ahí la tijera efectivamente corta la tela, ¿sí? Entonces, mis estimados amigos, digamos que con eso queda cubierta una de las 5 herramientas. Estas otras herramientas realmente no cumplen ninguna función. La manera de ajustar una tijera es esta. Si tienes esta llave que trae esta uña para ajustarla, que eso debe ser una llave especial, no la conozco, pero me imagino que debe existir, debe ser un tipo de arco con una uña que casa ahí perfectamente y tú la devolverás, pues la moverás hacia los lados, no sé, debe ser algo, un círculo o una media luna con una uña. Esa herramienta sí existe, pero la conozco para otras aplicaciones más grandes, no tan pequeñas como esta.
Entonces mis amigos, me disculpan ahí que los haya enredado con esta mentirita, pero era para que se quedaran hasta el final, porque realmente son cositas que cuando ya alguien te las dice, tú dices, ah, sí, claro, eso es una bobada, eso es una tontería. Pero antes de que alguien te las diga, muy seguramente no se te habían ocurrido, ¿cierto? Entonces la idea era que te quedaras hasta el final. Otra función, ojo, otra cosita que tú puedes hacer para facilitar el funcionamiento suave de la tijera es lubricar un poco esta parte de acá, porque este balincito que vemos acá se desliza en esta línea que tiene esta otra hoja, ¿sí? Ese balín se desliza en este canalcito que vemos acá. Entonces si tú lubricas esa parte de ahí con un poquito de aceite, ¿sí? Así de esta manera, ahí le acabo de aplicar un poco de aceite. Este aceite es un aceite especial que penetra, lubrica y bueno, es muy bueno. Yo aquí tengo otro que es para cuchillas de máquinas de motilar, pero no me gusta porque este aceite es muy bueno porque no tiene olor y es transparente. Este que apliqué aquí sí tiene como un poquito de olor, pero este aceite tiende a evaporarse, mientras que este no, este perdura mucho más tiempo, por eso le puse de ese. Entonces tú le pones un poco de aceite ahí y de esa manera vas a facilitar que la tijera corte más fácil, porque ese aceite va a lubricar esta parte de aquí donde se desliza. Entonces mis estimados amigos, les agradezco muchísimo. Uy, Marina, 31 minutos duró este video y no hay nada que pueda eliminar porque toda la información que les dije es relevante. Les agradezco mucho los que llegaron hasta el final. Les deseo lo mejor y por favor no se pierdan la serie de videos de cómo ajustar unas tijeras de estas normales, las de tela, porque es una historia totalmente diferente a estas, el día y la noche, el agua y el aceite. Así que no se la pierdan. Los que llegaron hasta el final les agradezco si me lo hacen saber en los comentarios, mandándome un saludito. Hoy estoy grabando este video el 22 de diciembre a la 1:04 de la tarde desde España. Me puedes dejar ese datico en los comentarios para yo saber que llegaste hasta el final. Listo. Y les cuento, voy a estar aquí en España hasta dentro de poco tiempo porque me voy para Colombia. Luego les hago un videito contándoles el por qué. Listo, entonces muchísimas gracias, les deseo lo mejor y un fuerte abrazo para todos. Y les deseo feliz Navidad a 2 días de que sea 24 de diciembre. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos en otro video. Hasta luego.